Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos ya terminando el Evangelio de Juan, capítulo 21. Acá se menciona que Jesús se apareció por tercera vez a sus discípulos. Cuando Jesús resucitó, se quedó en la tierra 40 días. Y en esos 40 días estuvo fortaleciendo a las personas que creyeron en Él, incluso sus discípulos. Pero a causa de la tristeza, a causa del shock que habían pasado, sus ojos de ellos estaban cegados. Tanto así que cuando Jesús se presentó de nuevo ante ellos, no lo reconocieron. Pero bueno, eso hay que resaltar de que Jesús nos muestra de que el propósito de la resurrección es mostrarnos de que cuando nosotros como hijos de Dios muramos y cuando seamos resucitados, resucitaremos, pero del cual resucitaremos no como espectros, no como seres fantasmales, sino que resucitaremos tal igual como estamos, en carne y hueso, el cual podremos realizar las mismas actividades que hacíamos antes. Podremos tocar, sentir, oler, palpar, ver, oír. Tanto así que Jesús mismo nos lo demuestra. Y dice el versículo 12, Jesús le dijo, venid a comer. Entonces Jesús tomó el pan y les dio, y de igual modo del pescado. En otra palabra, Jesús comió con sus discípulos. Comió aún así después de haber resucitado. Luego, en el versículo 15 en adelante se menciona a Jesús preguntándole a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, te quiero, te aprecio. Entonces Jesús le responde, apacienta mis corderos. Es decir, cuida de aquellos que son nuevos en la fe. Y por segunda vez Jesús le pregunta, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, Maestro, claro, por supuesto que te quiero, te aprecio. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, cuida de aquellos hermanos que ya están en la fe. Y por tercera vez Jesús le pregunta, pero le pregunta con una cierta modificación. Y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? ¿Me aprecias? Entonces Pedro se dio cuenta a qué iba Jesús. Porque en las dos primeras preguntas Jesús le había preguntado si le amaba. Y Pedro respondió que le quería. Ahora Jesús le pregunta si le quería. Entonces Pedro se da cuenta de su error y le dice, Maestro, tú sabes todo, tú escudriñas el corazón, sabes. En la mente de Pedro se vino la imagen de que 3 veces le preguntaron a él si conocía a Jesús y él 3 veces lo negó. Y ahora 3 veces Jesús mismo lo pregunta y se da cuenta de su error. Pero en vez de ver juicio, en vez de ver condenación en las palabras de Jesús, ve compasión, amor. Y le dice, mira Pedro, no te preocupes. Cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías, pero cuando seas anciano te llevará a donde no quieras. Entonces los discípulos entendieron de que Pedro habría de ser fiel a partir de ahora a su maestro. Pero Pedro estaba inquieto y le preguntó, Maestro, ¿y qué hay de él? Haciendo referencia al apóstol Juan. Y Jesús le responde y le dice de una forma así, como una suposición, diciéndole, y si quiero que él quede hasta que yo venga,
¿qué hay de ti? Tú sígueme. En otras palabras, y si yo quiero que él quede vivo, si yo deseo que a él no lo persiga, si yo deseo que él viva tranquilo, tú no te preocupes por los demás en ese sentido. Preocúpate por ti, preocúpate por tu salvación. Tú sé fiel hasta la muerte, sígueme hasta el final. Y eso es la lección que nos muestra el capítulo. El capítulo 21 nos muestra de que no tenemos por qué temer la muerte. La muerte solamente es un intruso, porque por más que la muerte llegue, nosotros seremos resucitados, tal como Cristo lo fue, y podremos realizar las mismas actividades que hacíamos antes, pero ya no en una tierra llena de pecado, sino que pronto será una tierra libre de pecado, donde mora Cristo Jesús con los millares de ángeles. La otra lección es que no solamente debemos creer y querer a Cristo, apreciar. Muchas personas dicen, yo quiero a Cristo, yo aprecio a Cristo, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, pero no es suficiente. No debemos querer a Cristo solamente como un amigo, debemos amarlo como nuestro Salvador personal. Debemos estar dispuestos a darlo todo por Él. Y con eso concluye el Evangelio de Juan, haciéndonos ver de que Jesús es divino y a la vez humano a la vez. Y por tanto debemos creer en Él en ambos sentidos. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.